Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. En este vídeo os voy a comentar cómo, al parecer, se ha imputado al hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los juzgados de instrucción de Badajoz. Como os vengo comentando, si existen indicios delictivos, es lo que debe hacerse, pero no obstante, hay que aclarar que igualmente habría que investigar determinadas conductas de los jueces de instrucción de Badajoz, especialmente, que también presuntamente, digo presuntamente por ser técnico desde el punto de vista jurídico, pueden ser constitutivos de delito. Como sabéis, hace años, siendo magistrado de carrera, denuncié precisamente la corrupción judicial existente en la localidad de Badajoz, dirigida especialmente por un abogado que yo no lo sabía, pero que era familia del decano de Badajoz y de su mujer, también magistrada de la localidad de Badajoz. A partir de ahí sufrí gravísimas represalias que duran hasta el día de hoy. Y por supuesto, la corrupción judicial en Badajoz, ni todo lo que se produjo posteriormente para tapar esa corrupción, se investigó, a pesar del criterio del Ministerio Fiscal, que manifestaba que había que investigarlo, pero nada se investigó, pero a mí sí que me machacaron. No obstante, a día de hoy he cumplido absolutamente todo, pero aquí estoy para contar la verdad de lo que pasa en los juzgados de Badajoz. Nadie puede decir que es que quiero librarme de algo, porque si algo, por supuesto lo niego, hice, lo he cumplido a rajatabla, he cumplido legalmente y a rajatabla todo lo que ilegalmente se me impuso en Badajoz. Pero ahora vengo a contar lo que pasa allí. Como os digo, al parecer el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha imputado al hermano del presidente del gobierno, la jueza Beatriz Biedma. Es muy curioso en que este procedimiento por prevaricación, creo que malversación, tráfico de influencias, este procedimiento no es ni mucho menos el más grave y el más importante, si el que alguien está poniendo un foco sobre él. Hay que decir que en Badajoz se lleva a cabo un procedimiento judicial por torturas judiciales, curiosamente a un magistrado que denunció la corrupción judicial de Badajoz, que soy yo. Y curiosamente, que una vez cumplida la pena, todo lo que me impusieron, me siguen teniendo abierto meses después el procedimiento judicial penal. ¿Para qué? Para que no pueda volver a la carrera judicial y para que no pueda cancelar los antecedentes penales. Pues bien, este procedimiento de por torturas judiciales le cayó también, ha recaído en esta jueza, como ya os dije, de instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma. Y esta jueza no quiere saber nada de este procedimiento. Curiosamente, sí que quiere saber de otros procedimientos. Por ejemplo, el que intentaron abrirle a un ciudadano cuando los jueces de instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma incluida, se reunió con el decano y otras personas para hacer correr noticias de una persona por sus actuaciones judiciales o por temas que había hecho públicos, y consiguieron a través de esa reunión y de manera indirecta que la Fiscalía fuera a por ese ciudadano, siendo perjudicados los propios jueces que habían hecho la reunión, en donde había estado Beatriz Biedma. Y curiosamente, Beatriz Biedma fue la jueza encargada de investigar a ese ciudadano después de haber hecho ella la reunión con los jueces que supuestamente estaban perjudicados en la causa. Pues bien, curiosamente ahí, en las torturas judiciales contra mí, sí que Beatriz Biedma se aparta. En ese procedimiento donde ella había estado en la reunión que dio lugar a esa denuncia, no consideró necesario apartarse por estar contaminada. Y así imputó a un ciudadano y llamó a declarar al juez decano, entre otros Emilio García, su abogado y familiar. Lo más curioso es que Emilio García medio Cancho, decano de Badajoz, cuando fue a declarar como perjudicado, siendo jueza, la misma juez instructora, la misma jueza que había hecho la reunión con él mismo, que acabó dando lugar a la imputación del decano, pues Emilio García renunció porque sabía que no había nada. Y todo esto, por supuesto, a espaldas del ciudadano. Os podéis imaginar cómo funcionan los juzgados de Badajoz. Beatriz, si es mentira una coma, no una palabra de lo que digo, cuando quieras, contéstame al vídeo si quieres o pon una denuncia, que iremos a aclararlo. Sé que no eres ni mucho menos la que mueve los hilos en Badajoz,
pero hay una cosa, eres jueza y deberías cumplir a rajatabla tus obligaciones judiciales. Te apartas, sí que llevas esta causa, ni entro ni salgo, te apartas de la causa por torturas judiciales diciendo que ya fuiste apartada de causas anteriores contra mí. Es muy curioso, claro que lo fuiste, porque hiciste también reuniones ilegales con otros jueces y la audiencia provincial te apartó. Lo que no le has contado a la audiencia provincial esta vez, que cuando te has abstenido en ese procedimiento de torturas judiciales contra mí, es que después de que te apartara la audiencia provincial, tú te volviste a reunir con el decano y con la mujer del decano también magistrada, Emilio García Cancho y Samantha Reynolds, para criticar a la audiencia provincial de Badajoz por haberte apartado de la causa a ti y a Samantha Reynolds, y también para amenazar con que no habría jueces para investigar y para instruir mis causas, alguna de ellas donde yo iba como denunciante. Esos te lo has callado, te has callado a esos magistrados que criticaste en ese acta, que fue a la Sala de Gobierno y luego al Consejo General del Poder Judicial. Todo ello, por supuesto, con la aquiescencia del que era presidente de la Audiencia Provincial en aquel momento, José Antonio Patrocinio Polo. Ahí ahora te apartas, pero ocultas esa parte a los magistrados. En cambio de ese otro procedimiento contra un ciudadano, que el germen estuvo en lo que vosotros elevasteis, tú y el decano y más jueces, a la audiencia, a la Sala de Gobierno, y que volvió en forma de denuncia, ahí no te apartaste, a pesar de haber sido una de las personas, una de las juezas que ponía en conocimiento de la Sala de Gobierno lo que estaba llevando a cabo un ciudadano y su abogada. Eso es gravísimo. Oiga, se lo mando a la audiencia provincial, a la Sala de Gobierno, para que vean a los efectos legales oportunos. La Sala de Gobierno lo manda a la Fiscalía y la Fiscalía pone una denuncia contra el ciudadano y lo imputan. Y tú coges la causa y la instruyes. El tema es que Emilio García Cancho y demás renunciaron porque sabían que no había nada. Creo que lo que tiene que hacer un juez, igual que cualquier otro ciudadano, es que cuando alguien le insulta, le injuria, le calumnia, se defiende, y cuando se cierra esa causa se pone una denuncia. Directamente el juez no tiene que utilizar los organismos del Estado. También la Fiscalía, evidentemente, puede, como supuestamente hizo, pero ¿qué pensará ahora la Fiscalía que pone una denuncia en nombre del juez decano, Emilio García Cancho, y luego él renuncia? Fue muy gracioso, Beatriz, cómo obligaste, eso sí, porque tú ya te ves venir algún lío, cómo obligaste al juez decano a renunciar y grabarle como está grabado y lo ha visto medio Badajoz y media España. ¿Cómo les grabas para decir, oiga, renuncie pero grabado? Yo he sido juez de instrucción, de lo penal también, de vigilancia penitenciaria, y todos sabemos que una renuncia se puede hacer perfectamente en la oficina, renuncia a las acciones y punto. Y mucho más, encima, si es el del juez decano. Nada pone que tenga que estar grabado. Ese acto tan básico que es renuncio y punto, firmas y punto. Pues le grabaste. No está muy cómodo, la verdad, Emilio García _medio, renunciando y que no quiere saber nada, se quería ir. Pero muy curioso, Beatriz, tú no puedes, estás contaminada. Entonces los jueces en Badajoz, cuando tenéis un problema con abogados o con ciudadanos que no tragan con lo que hacéis, pues utilizáis este mecanismo de reuniones muchas veces no, siempre ilegales, pero algunas ya ni siquiera con los mínimos requisitos formales, para que al ciudadano le intente caer por otro sitio y así quedar vosotros a salvo de que os puedan denunciar por denuncia falsa. No obstante, como sabes, eso es muy grave, es desviación de poder, se incumplen infinidad de normas, tanto administrativas e incluso constitutivas de presuntos delitos. Pero este vídeo es significativo para que vea la gente que tú, lo del hermano de Pedro Sánchez sí, las torturas judiciales no, las injurias y calumnias contra un ciudadano que luego nadie le notifica nada, salvo cuando él se entera ya y estáis obligados a ello, contra un ciudadano cuando son jueces los denunciantes. Y además otra cosa, Beatriz, mira, en ese procedimiento que hicisteis contra el ciudadano, resulta muy curioso que uno de los perjudicados y que la Fiscalía actuaba en nombre de él es un abogado. La Fiscalía solamente podía actuar en nombre de autoridades y funcionarios públicos,
por hechos que les injurien o calumnien a esos autoridades o funcionarios públicos. Nunca en nombre de un ciudadano. El ciudadano puede, la ley lo impide. Pues tú, curiosamente, permitiste eso y la Fiscalía dio ese trato de favor a ese ciudadano que, curiosamente, es el primo del decano, Emilio García Cancho, es primo de la magistrada Samantha Reynolds, es también esposo de otra magistrada y, curiosamente, es la persona a la que yo denuncié hace 10 años por presuntamente estar instigando, estar en medio de corrupción judicial. La propia Fiscalía dijo que había que investigarse. Luego tu compañera Marta Hernández dijo que nada, que no había que investigar nada y la Fiscalía se quedó quieta. Bueno, pues ahora la Fiscalía da ese trato de favor a este ciudadano, abogado, y tú lo consientes también, tú deberías saber los requisitos. Bien, frente a un juez, frente a una jueza, la Fiscalía puede poner esa denuncia y actuar en su nombre, pero no respecto de un ciudadano. Ciudadano que al parecer tiene las coberturas igual que los magistrados, tanto por lo que ha pasado aquí como en 2015 cuando Marta Hernández exigía querella para poder perseguir a este abogado, cuando eso es algo reservado únicamente a los jueces. Pues bien, hoy, al parecer, la gente, pues a veces unos dicen que has imputado al hermano de Pedro Sánchez, otros que no. Yo voy a intentar explicar en este vídeo lo que ha pasado. Meten la denuncia y evidentemente es Beatriz Viedma, dentro de los 4 juzgados de instrucción, quizás la que más pueda actuar, porque si le hubiera caído cualquier otro de los 3, pues hay ríos de tinta en internet acerca de algunas actuaciones de los mismos. Por ejemplo, Marta Hernández, cómo en su juzgado se violaron los derechos de una mujer que fue detenida ilegalmente. Por ejemplo, o cómo Marta Hernández dio un trato de favor a un abogado para no llevar a cabo, para no investigarle, otorgándole casi pues, la protección que pueda tener un magistrado. Y todo eso en contra del criterio de la propia Fiscalía. No digamos ya de Emilio García Cancho organizando juntas de jueces contra cualquier ciudadano que osa llevarle la contraria, que osa recusar a su mujer, que osa incluso pues, denunciar a algún familiar suyo. Entonces aquí lo que ha pasado es que a ti te ha llegado y hacéis lo de siempre. Incoáis procedimiento, no imputáis, porque aquí, ojo, que aquí a lo mejor viene alguien del aparato del Estado y remueve las cosas. De momento pides documentación y te lo vas pensando. Vamos calculando la ruta, ¿verdad? En las torturas judiciales no hay nada que calcular, me quito y fuera. En las que provoco sí investigo yo, pero aquí no vaya a ser que metamos la patita. Entonces no creo que no lo has imputado, estás recabando documentación y yo me pregunto, si no hay nadie investigado, que creo que no lo están imputados, y si no hay nadie llamado de ninguna manera en esa causa, ¿cómo se puede estar recabando información? Si eso debería hacer a instancias de la Fiscalía, entiendo, y no de una acusación particular. No conozco muy bien, pero me temo ni entro ni salgo, que no está imputado, pero estás ahí pensándotelo. Ya veremos si nos atrevemos a imputarle, sabiendo el mar de fondo que hay, entre otros, esas torturas judiciales que a nadie parecen importar, que si yo hubiera sido una persona de una organización delictiva, estoy seguro que es imposible que después de haber cumplido una condena, 6 meses después te estén machacando en el mismo procedimiento judicial que debía estar cerrado. Pero a mí me continuáis haciendo eso con la connivencia del Consejo General del Poder Judicial y con algún otro autoridad más elevada dentro de la comunidad, dentro de la Judicatura e incluso de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Impútese al hermano de Pedro Sánchez si concurren los requisitos y si hay indicios delictivos, por supuesto, igual que a cualquier otro ciudadano español. Pero impútese e investíguese igualmente todas estas actuaciones que llevan a cabo los jueces de instrucción, algunos jueces de instrucción de la localidad de Badajoz, especialmente Emilio García Cancho Murillo, lo que en su día hizo Samantha Reynolds Barredo, esposa de Emilio García, o Marta Hernández Sánchez. Eso es la igualdad para todos. Los jueces no tienen un estatuto especial para poder
hacer llegar denuncias por vía indirecta. Si un juez se ve afectado, tendrá que defenderse, pero no hacer reuniones ilegales para atacar a ciudadanos y abogados. ¿Os atreveréis a hacerlo ahora? ¿Os imagináis que si ahora la defensa, si es que se produce, de Pedro Sánchez os recusa, os imagináis? ¿Va a hacer el decano una junta de jueces diciendo incidencias respecto de la actuación del señor, creo que se llama David Sánchez? Este señor ha recusado a estos jueces de Badajoz, es inaudito, mándese carta a la Diputación Provincial a los efectos oportunos, ya haremos las acciones legales que contra él competan. Y todo es una reunión de jueces, una reunión ilegal de jueces que ni siquiera luego se le comunica al interesado. ¿Os imagináis? Lo vais a hacer, Emilio García. ¿Te vas a atrever ahora? ¿A que no? En parte te quita un poquito la manía esta de la Junta de Jueces. Voy comprobando la sala de gobierno, lo que va publicando, y creo que te hemos ido quitando ya esa manía de esas juntitas de jueces. Especialmente también te salió las mías te han salido, ya sabes que ahora me estás dando las copias de esas juntas que son del año 2015. Me las está dando ahora en 2024 después de que me lo han negado. Plagado de ilegalidades también. Quizás tratando de tapar que los funcionarios que hay ahora y el letrado de la Administración de Justicia no sabe lo que pasó en 2015 y no quieres que se entere. Pero también tú y yo sabemos que hay un problemilla muy gordo con otra junta de jueces del año 2023 y lo que le habéis hecho a un ciudadano precisamente por lo mismo, por defenderse en Badajoz. Ha osado defenderse, su abogada ha osado defenderse. Está ya también en internet y se nos va creciendo. Pero a mí casi lo que más me alegro es, Emilio, que lo de la junta de jueces creo que poquito a poco lo vas corrigiendo y, hombre, humildemente creo que en algo hemos contribuido a corregirte esos defectitos que tienes, sin perjuicio de que luego se corrijan más. De momento, pues ya sabemos que hiciste 3 en 2015, una en 2023, que la 2023 conseguiste que se devolviera y le pusieran una denuncia a la Fiscalía al Ciudadano, pero tú luego te fuiste, por supuesto, cobardemente, y así, ¿qué pasa? Renunciaste. ¿Qué pasa? Que si lo hubieras hecho tú con tus medios, ahora el ciudadano te podría denunciar por denuncia falsa, pero para eso utilizaste la Fiscalía. ¿Hasta cuándo va a seguir la Fiscalía al servicio de estas cosas que os han dejado, evidentemente, como se dice, con el culo al aire? La Fiscalía de Badajoz. ¿Hasta cuándo la Fiscalía de Badajoz va a dar trato de favor a abogados y les va a tratar como magistrados? ¿Hasta cuándo los jueces de instrucción de Badajoz van a dar trato de magistrado a un abogado? Por ser, supongo, será por vía sanguínea donde el abogado consigue ese aforamiento. Con el consentimiento de la Fiscalía, que no es que no lo haya visto, la Fiscalía sí lo vio. Dijo, oiga, que es que este señor no es aforado, no hace falta querella para investigarle. Y la jueza, Marta Hernández, dijo, como ya os he contado en algún otro vídeo, pues ponga usted la denuncia si quiere, o la querella si quiere, a la Fiscalía. Y la Fiscalía se paró. O sea, la Fiscalía veía indicios, decía que había que investigar, la jueza pasa y la Fiscalía se para. Y años después la Fiscalía sí que ejercita acciones en nombre de este abogado contra un ciudadano, cuando este abogado, a día de hoy, solamente que sepamos, no es magistrado, aunque tenga contactos muy directos con magistrados. Pues esta es la realidad de Badajoz a día de hoy. Por supuesto, los medios ponen el foco en lo que cada uno les interesa, los de unos en uno, los de otros en otros, y la justicia, por supuesto, siempre es la masacrada y la perjudicada. Insisto, Beatriz Biedma, esto sí, las torturas judiciales no, las denuncias de fiscalía en nombre de jueces cuando te reuniste, sí, ahí no me aparto. ¿Criticar a la audiencia provincial por apartarte de causas? Sí, pero lo oculto a la audiencia, porque ¿cómo vas a ver la audiencia que si me aparta y demás? ¿Quién os tapa todo esto? Porque todo esto que hacéis tiene que ir al Consejo General del Poder Judicial. Sí, este mismo que tanto dice que se está interfiriendo en la carrera judicial, por supuesto que es así, por supuesto, lleva pasando 40 años, pero ahora, como ellos se ven afectados, saltan. Porque ahora ya les afecta a ellos, no a los ciudadanos y demás, ahora a ellos. Y como unos van contra otros, ahora saltan. Y este consejo que ha permitido todas esas actuaciones
de los jueces de Badajoz contra ciudadanos y contra abogados, ahí no hay nada que decir, ¿verdad? En los enchufes que ha dado tampoco, ¿verdad? El problema es que unos piden la justicia para que se aplique de una manera, otros en otro, en medio queda la justicia y es masacrada. Pero desde luego que si hay cosas incorrectas que están haciendo, que aparentemente las hay, investíguese, pero que no vengan a dar lecciones de legalidad, de derecho, personas que actúan abiertamente de manera ilegal, absolutamente ilegal, y masacrando derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos españoles. De lecciones de esto, ninguna. Sale el decano, que si vienen vientos muy malos por lo que está pasando, pero con lo que tú has hecho vas a poder criticar a alguien. Con lo que tú has hecho, ¿qué te estás intentando poner una medalla para que si luego vuelven unos o van otros, intentar llegar a la audiencia provincial como intentaste? Ya sabes que no tienes tienes 0% de posibilidades, pero aún tú sigues, ¿eh? Entonces, bueno, espero que a ver si hacéis una junta de jueces al hermano de Pedro Sánchez, si os parece mal como su defensa letrada, en el caso de que llegue a ser imputado, que ya veremos, porque por lo que me dicen, estáis pensando o están pensando mucho, no vaya a ser que traigamos aquí los focos mediáticos del todo y acabe esto como un solar. Espero, aunque son vídeos que, como veis, pues voy hablando de lo mismo porque no puede ser de otra manera. Intento que vayáis viendo la realidad, no lo que os cuentan, la realidad de lo que hay. Y que si bien se pueda estar investigando esa presunta corrupción o esa presunta prevaricación o malversación o como lo queramos llamar del hermano Pedro Sánchez, es muy curioso que nadie ponga énfasis en un presunto delito de torturas judiciales que sedujo testimonio de ese presunto delito por la letrada de la Administración de Justicia del propio juzgado de lo penal. Eso nada, curiosamente esas torturas contra un juez que denunció corrupción judicial. Eso no es importante en este país, que se vea la realidad, que se vea en la documentación. Y ahí de momento ya llevamos 2 juezas que se han apartado de la causa. Hay 4, ya 2 a la calle. Pero eso no es noticia por lo que parece ser. En fin, sacar vuestras propias conclusiones, iremos informando en esta causa, pues la vamos a seguir y no vamos a parar de decir, investigues al hermano de Pedro Sánchez y a quien corresponda si concurren indicios delictivos, pero tienen que ser por jueces que reúnan las características de imparcialidad y de que también sean investigados esos jueces si han hecho algo ilegal. Y por supuesto, ya hemos expuesto aquí en otros vídeos algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo Beatriz Viedma. Hoy ponemos una nueva. Se reúne Beatriz Viedma con otros jueces para poner en conocimiento del TSJ unas cosas muy graves de un abogado y un ciudadano, perdón, de un ciudadano y su abogado. El TSJ se lo pasa a la Fiscalía denuncia al ciudadano y Beatriz Viedma, que estuvo en esa reunión, instruye esas diligencias previas. Creo que sobran las palabras. Si es mentira, Beatriz, ya sabes, me haces un comentario y ya veremos si es mentira o verdad. Os ruego que sigáis apoyando el canal. Algunos me decís que hay que denunciar, que hay demás. Tener en cuenta que llevo 12 años. He aprendido que hay que hacer... evidentemente esto no es para hacer un vídeo y bombazo, tal, imputado, no imputado. Yo voy contando algo bastante más profundo y poco a poco. Los tiempos que esto lleva no es el YouTube. Es trabajo, recopilar pruebas y luego ir actuando. Si os digo que dentro de ya se va a poner alguna denuncia. Mañana mismo probablemente, y que las vamos a ir comentando perfectamente para que vayáis viendo ya, vamos a ir sacando lo que pasó en el pasado y lo que está pasando a día de hoy. Y no solamente de casos estos mediáticos, sino casos aún muchísimo más graves. Lo vamos a ir comentando paso a paso, pero tenéis que tener paciencia porque esto no es un juego y tenemos además que nosotros ser escrupulosamente legales, aun en este sistema que tantos vicios tiene. Nosotros tenemos que ganar con este sistema cuando ellos están jugando con cartas marcadas. Pero si el mayor error que podemos cometer es salirnos también nosotros del sistema, porque ellos están amparados por la ilegalidad. En cuanto nosotros nos salgamos, nos masacrarán. Por eso, cualquier cosa que os digo, os garantizo que no es que una palabra sea incorrecta, no. Es ni una coma de lo que digo, pueden echarlo para atrás. Y también somos escrupulosamente respetuosos con los derechos fundamentales incluso de estos señores. Pero no es un derecho fundamental ocultar
lo que han llevado a cabo en documentación pública y oficial que además me concierne a mí, que soy la víctima. Por lo tanto, eso no es un derecho fundamental. Y tengo derecho, libertad de expresión e información de la Constitución española e incluso con la Ley 2/2023 de protección de denunciantes de corrupción a llevar a cabo la revelación pública de lo que me está pasando. Aún así, les ganaremos. Con este juego, que ellos juegan con las cartas marcadas, con el árbitro comprado, pero hay una cosa que ellos no pueden parar, y es la energía que nos dais la gente que veis estos vídeos, el que vayáis despertando de la realidad. Por supuesto, hay muchos jueces, muchos fiscales, muchos funcionarios, la mayoría honrados, pero hay unos pocos que usan el sistema, cada vez evidentemente se va pudriendo más el sistema. Erradiquemos ya a los que hay. Y en Badajoz hay muchos, ya lo sabemos que hay muchos. Pero yo, por razones de mi vida, he caído en Badajoz. Y yo estoy haciendo la labor donde más puedo apretar. En Badajoz está muy claro lo que hay. Está muy claro las personas que son. Está muy clara la documentación pública y oficial que hay. Que es lo que yo os cuento. ¿Van estos a juzgar a alguien de verdad? Por eso dudar. Ya veremos lo que pasa, porque ya hay muchos conflictos y muchos intereses por detrás que nada tienen que ver con la justicia. Pero ya veremos cómo acaba esta causa, si acaba imputado o no. Hay mucho más en juego que la mera imputación del hermano de Pedro Sánchez. No os aburro más. Por favor, si podéis, darle al like, darle al me gusta, hacer comentarios, es esencial. ¿Para qué? Para que precisamente se difunda todo esto y poder marcar a estas personas. Porque las marcamos y evitamos que otra gente que lo que tiene es miedo las ayude y siga tapando estas cosas. Que sepan ya que no es tapo la corrupción y no me pasa nada, pero tengo miedo de no taparla porque vienen a por mí, frente a, ostras, ahora si tapo la corrupción a lo mejor ya no es que vienen estos a por mí, vienen los otros a por mí, es decir, la gente que ya no consiente la corrupción. Como os digo, intentad difundir, pasarle a los familiares estos vídeos. Por favor, suscribiros. Quien pueda colaborar, tened en cuenta que estamos solamente para un asunto, mandamos varios burofax, porque no contestan muchas veces. No contestan por mail, no contestan por carta, no contestan ni con abogado ni con procurador. Tenemos que mandar burofax para que ya conste nuestros escritos. Y también ayudamos a algunas personas. Evidentemente vamos a seguir haciéndolo, pero evidentemente vuestra energía viendo los canales, marcando a esta gente, lo que se va produciendo ya en determinados juzgados, que ya saben quién tienen allí, porque muchas de estas cosas los funcionarios no saben lo que está pasando por detrás en el juzgado, y mucho menos en juntas de jueces. Difusión, publicidad y en la medida de lo posible unión, o al menos esa energía que da el hecho de que un vídeo de estos, como el último o el penúltimo, lo hayan visto 77.000, 80.000 personas. Eso es lo que les destruye, porque ya no se puede tapar. Cuando ahora haya una denuncia, sabiendo que lo ven 80.000 personas, ¿qué va a decir la Fiscalía? Que está muy bien cerrada una causa contra un abogado que es primo y marido de jueces, porque está muy bien cerrada y no hay que hacer nada, a pesar de decir que hay que perseguirle. ¿Va a seguir dando trato de favor la Fiscalía a ciudadanos comunes como si fueran jueces? Pues si lo hace, que es ilegal, lo contaremos. Y si la Fiscalía sabe que lo van a ver 80.000 personas, me temo que ya empezará. Y por supuesto, habrá que ponerlo en conocimiento de las escalas superiores. Más con la guerra esta política, porque en el fondo, por desgracia, es una guerra política entre unos y otros y la justicia queda en medio. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.